Desde el Departamento de Contabilidad y Finanzas les damos la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esta noche contamos con la gracia de tener una persona invitada. Es un profesor de la Universidad de Lima en Perú. Es el profesor Bruno Bellido, quien ha venido trabajando en equipo con específicamente el profesor Víctor Alberto Peña y Ali, su coordinador, desde el punto de bolsa. Y lo hemos invitado a que tenga esta semana una serie de actividades de acompañamiento e intercambio académico con profesores del departamento, sin pasar por alto la oportunidad de que a nuestros estudiantes pueda también expresarle parte y compartir con ellos parte de su conocimiento. El profesor Bellido es economista, tiene una maestría investigativa en gestión, tiene más de 20 años de experiencia como consultor en mercado de capitales, es profesor de la Universidad de Lima en Perú y es quien coordina el punto de bolsa o la bolsa de valores, todo lo relacionado desde la academia en Lima. ¿Cuál es la razón por la cual los estamos invitando a ustedes hoy? Tiene que ver con el tema del MILA. Ustedes saben que el MILA es el resultado de un acuerdo financiero firmado entre las bolsas de valores de Colombia, de Chile y de Perú. Y lo que se pretende es crear un mercado regional para la negociación de títulos y acciones de las empresas entre esos tres países, lo que lo haría una economía quizás un poco más fuerte que la de Brasil, que ustedes saben que es muy grande. ¿Qué hemos pensado desde la universidad? Que así como los mercados bursátiles se están integrando, desde la universidad también emulemos esa integración. Y hemos tratado de hacer un ejercicio académico que llamamos también MILA, y es la integración del trabajo entre el punto de bolsa que tenemos aquí en la Universidad Javeriana, en Cali, Colombia, con el punto de bolsa que maneja el profesor Bellido en Perú, y haciendo también acercamientos para integrar también puntos de bolsa de otras universidades de la región para compartir de manera permanente estos cambios en el tema financiero con nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer nuestro profesor hoy es describirnos qué es el MILA, ese mercado regional, y después nos va a dar unas características particulares de lo que es el mercado bursátil peruano, que él conoce muy bien y información de la que nosotros nos podemos aprovechar. Entonces les agradezco mucho su participación y espero que todos disfrutemos de esta conferencia. Buenas tardes, es un gusto estar aquí, la oportunidad de poder conversar y tratar algunos temas que manejamos en la Universidad de Lima. Gracias a la doctora María del Pilar y a Víctor Peña por la invitación. Mi tema básicamente es, como bien me ha pedido Víctor, el reto de la integración de los mercados integrados latinoamericanos, en este caso Perú, Colombia y Chile. Vamos a salir un ratito de Bloomberg. Bien, el tema que voy a tocar hoy día básicamente es ver los riesgos. Básicamente vamos a hacer un análisis de un mapa de riesgos que se da en el mercado mundial, el impacto de estos riesgos o estos movimientos que se han dado en el mercado en las bolsas de valores. Básicamente entramos directamente a los riesgos mundiales que estamos observando día a día en el acontecer. De ahí derivaré a un análisis del Producto Bruto Interno de los países que me hemos tocado el día de hoy, ver su sector externo, el sector monetario financiero, el tema del riesgo país, el mercado integrado latinoamericano propiamente dicho, y algunas conclusiones sobre el tema. En este caso, quiero un poco comentar la situación que se viene dando. Nosotros observamos que en Estados Unidos, vamos a sacar este tema.
En Estados Unidos básicamente vemos una economía que va mejorando lentamente. Hay un indicador de empleo que aún no se ha recuperado, es muy lento aún los datos que vienen saliendo. El riesgo de deuda y déficit fiscal que lo vamos a ver son todavía altos para lo que corresponde básicamente a un país desarrollado. Hay un contagio todavía básicamente de los bancos europeos. En Europa la desaceleración económica como países, básicamente España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda, que vamos a ver hoy día son muy intensos, todavía no hay una recuperación, es más, vamos a observar una tendencia negativa todavía con respecto a las proyecciones para el 2013. Tenemos básicamente varios problemas de deuda y déficit fiscal muy fuertes en Europa aún, hay un riesgo sistemático que se está generando en todo el mercado europeo. En Asia, cuando damos un vuelco a Asia, básicamente la desaceleración en Japón, donde ha aplicado políticas monetarias muy fuertes para básicamente devaluar su moneda, el yen, para poder aumentar sus exportaciones. Unas medidas que básicamente están dando resultados, políticas restrictivas en China, con los problemas que tiene actualmente y el crecimiento del PBI que no es el esperado. Y hay un contagio también que se va derivando de los bancos europeos. En el Medio Oriente nosotros vemos básicamente una situación de guerras civiles y militares que básicamente afectan el precio del petróleo, que en el caso de Colombia, en el caso de Ecopetrol le ha convenido, ¿no? Realmente los precios básicamente cuando hay estos conflictos aumentan, pero es una situación también que aumenta los costos. Y nosotros tenemos en todo este contexto que observamos de problemas, tenemos aquí Colombia, Chile y Perú, que tienen muy buenas expectativas, hay una reducción de su deuda soberana y hay un crecimiento de las economías. Y eso es un poco lo que vamos a observar. Toda esta situación deriva en lo siguiente. Esta situación de crisis y de riesgos, ¿cómo ha impactado en los mercados bursátiles? Acá tenemos un análisis desde el 2008 hasta el 2013, es decir, hasta el día de hoy, en donde básicamente observamos aquí cómo ha evolucionado su mercado colombiano. A pesar de todo lo que viene sucediendo, las altas y bajas, en el 2008 vemos acá una característica de la crisis de la hipoteca subprime, un periodo electoral que fue bastante interesante, vamos a compararlo con lo que pasó en Perú y Chile, en donde debido a las elecciones, en realidad su mercado tuvo una tendencia bastante fuerte, la decisión que tomaron aquí en Colombia benefició al mercado bursátil, esas noticias, esa situación benefició al mercado de capitales colombiano. Acá ustedes ven que ante un terremoto también hubo un descenso en los mercados bursátiles, la crisis básicamente del techo de deuda de Estados Unidos que generó básicamente la emisión de los dólares para la compra de los bonos y básicamente hasta dónde podían endeudarse, generó una situación bastante crítica en los mercados mundiales. Esto generó básicamente estas caídas. Inmediatamente allá en octubre vino la crisis de europea y básicamente de ahí una recuperación. Pero observamos aquí que nuevamente en el año ha comenzado a descender, sin embargo hay un pequeño pico que se ha generado en este último mes. Esto es Colombia, eso es Lima. Acá en Lima la misma situación, el impacto es lo mismo. Acá básicamente tuvo una situación de recuperación muy fuerte en Perú. El terremoto de Japón comenzó a generar una situación de caída del mercado, pero a diferencia de Colombia, nuestro periodo electoral sí fue todo lo contrario. Ante una presencia de un lado muy fuerte, pegado al lado izquierdista, al lado de decisiones muy populistas, al lado de la decisión de tener la presencia de alguien que siguiera los ejemplos de Chávez, básicamente había mucho temor. Y eso generó básicamente estas fluctuaciones que ustedes ven de alzas y bajas, porque básicamente entraron una persona que iba a continuar las políticas macroeconómicas que veníamos generando del año 90 y una persona que quería hacer todo lo contrario. Sin embargo, como ustedes observan acá en el periodo electoral, luego de ello, básicamente viene la crisis nuevamente del techo de deuda, un golpe mayor, otro golpe muy fuerte de la crisis europea, pero ¿qué pasa? El presidente que ingresa al Perú cambia básicamente su discurso y toma la decisión de que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú continúe lo que venía haciendo en los últimos 5 años y la misma política que se viene haciendo hace 10 años. Entonces da una señal clarísima de que va a continuar las políticas monetarias y eso tranquilizó al mercado. Elige a un ministro de Economía
en el cual básicamente ya era viceministro en el gobierno anterior, que también iba a cumplir las mismas políticas monetarias y fiscales, que dio mucha tranquilidad no solo al mercado nacional, sino internacional. Y eso hizo que básicamente se diera una confianza que tocó un pico bastante importante en el mercado bursátil. Todos estos temas de los mercados bursátiles son termómetros para la economía. Pero esa tranquilidad del discurso y poner a personas bastante claras en el mensaje económico dio un respiro bastante significativo que se mantiene actualmente en el Perú. De ahí básicamente, con esta situación de cambio que dio al discurso el actual presidente del Perú hacia un tema de política de apertura, no cerrada, básicamente generó muchos conflictos sociales, que es lo que vivimos hoy día en Perú. Hay muchos conflictos. Estos conflictos sociales han perjudicado nuestro mercado bursátil debido a qué. En el Perú hay mucho del sector minero, hay mucho desarrollo del sector minero. El 70% de nuestro mercado bursátil son empresas que están produciendo oro, plata, cobre, zinc. Pero esta producción, este crecimiento que viene generando Perú, a la población le dijo, ¿y por qué no me toca a mí algo de ese crecimiento? Las empresas les va muy bien, el crecimiento se va viendo, se va desarrollando, pero yo no tengo nada. Y generó básicamente varios conflictos en las comunidades que hizo paralizar las inversiones. De los 5.000 millones de dólares que estaban previstos en ese año, básicamente se cortaron a la mitad. Y eso es lo que ha golpeado básicamente nuestro mercado bursátil. Adicionalmente, y vamos a analizar por qué ha habido esta caída muy similar a la de Colombia, pero que todavía no hay un resurgimiento o una alza como hemos visto en ese pico. Y veamos Chile. Chile no escapa a la misma tendencia de los mercados colombianos o peruanos. La crisis hipotecaria, un periodo electoral que acá también el elegido señor Pineira fue positivo para el mercado chileno. Diferente al Perú, pero igual al colombiano. El terremoto de Japón, la crisis del techo, que también hubo un piso, la crisis de la deuda, y de ahí ha mantenido un seguimiento, pero nuevamente vemos la misma similitud en Colombia, en Perú, en este periodo del 2013. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? Estos son los riesgos que vamos a analizar de lo que sucede básicamente en el mercado europeo. Hay una decisión básicamente en Europa de que nadie se puede endeudar por encima del 60% de su Producto Bruto Interno. Sin embargo, países como Italia, España, Portugal, Grecia, y ahí vemos Islandia, y ahí seguimos Bélgica, y muchos países, como ustedes en Reino Unido, Francia, ya pasaron ese límite. Y la pregunta, ¿cómo hacen, no? Para tener un endeudamiento tan fuerte del 60% o más de su Producto Bruto Interno. Esa decisión básicamente tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Europea, y básicamente las proyecciones que están pidiéndole a todos estos países es que este límite de deuda se reduzca hasta el 2017 a los límites muy cercanos al 60% que se exige en esta Comunidad Europea. Vamos a ver cómo estamos nosotros, Perú y Colombia, en este tema de deuda. Otro tema que teníamos que ver básicamente es el déficit en Europa. El límite que tienen los países europeos en cuanto a esto es no tener un menor a 3% con respecto al PBI. Sin embargo, ¿quiénes están? Francia, Reino Unido, Italia, países como España, Portugal, Grecia, Islandia y muchos más, ya pasaron ese límite. Y eso es actual, ¿no? Eso es real. ¿Cuál es la decisión? En los acuerdos básicamente se espera, porque todavía no se está dando, que la reducción se llegue básicamente a que en el 2017, entre el 2014 y el 2017, eso se atenúe, que no haya ese déficit, tanto con respecto a su déficit como también a la deuda que se ha generado en estos años por la crisis, como habíamos visto en los bonos subprime. Esto ha generado básicamente una tensión bastante fuerte en renta fija, que son los bonos a 10 años. Acá observamos básicamente que los países como Grecia, básicamente acá, Portugal, la tasa de sus bonos de rendimiento europeo a 10 años es bastante alta. El endeudamiento que pueda tener este país como Grecia para cubrir su endeudamiento, como vamos a ver, le cuesta, como vemos acá, más del 10%. Es decir, tomar un dólar en el mercado o un euro en el mercado mundial va a tener una tasa promedio de 10%, que es muy alto.
Sin embargo, básicamente, los países que básicamente tienen ese problema, como Grecia, Italia, Portugal, España, tienen tasas básicamente para su bono bastante altas en este momento. Y la crisis no ha pasado. La crisis sigue y continúa por los valores e indicadores que les estoy mostrando. Los bonos de refugio básicamente han sido de Suiza, de Suecia, Alemania, que es el país muy fuerte en este caso, y Estados Unidos, que a pesar que la tasa real es negativa, prefieren comprar los bonos americanos. ¿Qué pasa con el PBI? Y esto un poco yendo a lo que ustedes han visto en el mapa de riesgo. Estados Unidos tiene básicamente previsto en el 2013 tener una tasa de crecimiento de 1.80 de su Producto Bruto Interno. Se pronostica que debería estar en el 2014 a 2.70 y 2015 3%. Es la idea, básicamente. Por lo tanto, básicamente es una recuperación lenta, como les comentaba. En el caso de los países de Europa, este año es muy probable que terminen con un PBI negativo. Lo que preocupa porque básicamente los países de Latinoamérica tienen una correlación bastante alta con las exportaciones. Pero para el 2014 y 2015 se espera que llegue por lo menos a cerca de 2%. Pero como ustedes ven, países como Grecia 4.5 a negativo al 2013, países como Alemania 0.40, 1.60 y 1.60, que es el motor básicamente. Muchos de los países en Europa están con tasas negativas para este año. Esta situación es lo que preocupa básicamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todos nosotros. En Asia las cosas cambian. La tasa básicamente que se genera básicamente como expectativa es 6.35, 6.43 y 6.40 para los próximos 3 años. Pero ha disminuido comparativamente a las tasas que se venían manejando. Es decir, hay una baja bastante significativa a lo que uno comenzaba a generar como motor de crecimiento en estos países de Latinoamérica. Y China, que tenía 12, 14, 9, 10, 9, básicamente se espera que mantenga esta tasa de 7%, que ayudaría básicamente a tener un equilibrio sobre los productos brutos internos que estamos esperando realizar en Perú, Colombia y Chile. En Europa Oriental y en África está mucho mejor que lo que ha pasado en Europa. Básicamente acá se espera tener tasas bastante significativas. Y acá hay un país, Ghana, con tasa de 7%. Acá hay países como Kenia o Nigeria, básicamente, que también tienen tasas bastante interesantes de crecimiento. En el Oriente Medio, las tasas también son mayores a los países desarrollados. Estábamos observando, de 3.72, 4.12 o 4.45. Y en Latinoamérica, donde nosotros vamos a ubicarnos, acá observamos Chile, tasas de 4.5, 4.70, 4.80. Colombia, 4%, está pronosticado, 4.60, 4.81, y en Perú, entre 5.75, 6 y 5.90. Si vemos este mapa mundial, básicamente el crecimiento no está en Europa ni está en Estados Unidos, está en Asia, que es el que está empujando básicamente a los países latinos, y también están mirando a África, ¿no? Es decir, los fondos de inversión, ¿a dónde están derivando la intención de llevar sus capitales? Lo que ha pasado en los últimos años es básicamente observar a Latinoamérica, y observar Brasil, y observar Colombia, y observar Perú, y observar Chile, que podrían colocar sus fondos acá, que es lo que hemos visto básicamente, y que eso está ayudando a que podría darse esta tasa. De repente eso es cierto. Han venido capitales, pero el problema, como ustedes han visto, la curva de los índices de la bolsa han bajado. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que los capitales están yendo otra vez. Ustedes se preguntarán por qué se van, porque los índices, si hay estas tasas de crecimiento, ¿por qué los mercados bursátiles están retrocediendo? ¿Por qué disminuyen nuestros mercados bursátiles? Si tenemos buenas expectativas. Hay un efecto que se ha dado en este año, ¿no? Como ustedes han observado, la tasa de crecimiento de Estados Unidos es lenta, pero está dando resultados positivos. Entonces Bernanke básicamente está tomando la decisión posible de que ya no tenga que estar comprando los bonos que está en el mercado. Va a parar el freno básicamente de esta compra de emisión de bonos. ¿Eso qué significaría?
que muy posiblemente la tasa de interés en Estados Unidos ya no sea 0,25, sino que sea mayor. Por lo tanto, la persona o el inversionista que había traído sus capitales a Perú, a Chile, o a Colombia, o a Brasil, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Le convendría seguir teniendo sus capitales en estos países, sabiendo que la tasa de interés en Estados Unidos va a subir? Lo que está haciendo es liquidar posiciones, y su dinero que había traído acá es retirarlo y pasar sus posiciones a Estados Unidos, donde el crecimiento básicamente está mejorando, y sus mercados bursátiles también. Y eso es lo que pasa, porque no tiene explicación que mientras nosotros tengamos un crecimiento y allá no, nuestros mercados bursátiles están en contra del sentido. Pero eso es lo que se está dando. Los capitales están yendo, liquidando posiciones para ingresar a los mercados nuevamente americanos y que el costo básicamente de la tasa de interés se mantenga. Ahora, la pregunta es, si la tasa de interés sube allá y la tasa de interés de los bancos centrales de Perú y Colombia tendrían que subir, ¿nos convendría? Y ese es un poco el análisis hoy día. Miren el PBI colombiano, básicamente. Estas tasas que conversamos, el Fondo Monetario Internacional considera que va a estar en estos niveles. Para el 2013 se considera que va a estar entre 4.80 y 3.30. Acá están todas las entidades que consideran que esto podría darse en Colombia en el 2013. Entre 4.80 y 3.30 es la tasa probable, el máximo y el mínimo. Pero para el 2014-2015 igual consideran que la tasa va a ser bastante interesante, por encima del 3%, que ya es comparadamente a lo que vemos en el mundo bastante bueno. En el caso de Chile, observamos también que el Fondo Monetario considera que va a estar por medio 4.50, pero podría estar entre un rango de 5 y 3.50% la tasa de crecimiento. Lo que no sabemos en qué sectores, dónde es, por qué está creciendo, si estamos viendo que las exportaciones han sufrido un impacto bastante importante ante la baja en Europa y en Estados Unidos. En Perú, las tasas de crecimiento son un poco mayores, están en un rango entre 4.80 y 6.60. ¿No? Es lo que se espera en este año. Pero lo que básicamente como política se ha establecido en el Perú es que durante los próximos 15 años, que es un plan que se ha puesto, es que crezca Perú a 6%. Entonces el Banco Central de Reserva tiene esa meta y lo que va a hacer es trabajar básicamente sobre esa meta. La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque básicamente las tasas de interés podrían subir. Si las tasas de interés del Banco Central de Reserva suben, lo que va a suceder básicamente acá es que va a ser más caro en Perú el crédito. Y por lo tanto las empresas no se van a endeudar. Y si no se endeudan, no hay producción. Y si no hay producción, tenemos el ciclo de consumo y básicamente de empleo. Y eso puede suceder en esta región. Pero también si se aumentan las tasas de interés en Perú, Colombia y Chile, podría también haber un problema con el tema del tipo de cambio. ¿No es cierto? Entonces, el americano o el inversionista en el mundo, ¿a dónde va a destinar sus fondos si es que observa? Estados Unidos recupera a una tasa que va a subir y Perú, Colombia y Chile va a subir sus tasas posiblemente y por lo tanto vengo a un país con más riesgo o me voy a un país con menos riesgo, que es lo que está pasando y el impacto lo vemos en los mercados bursátiles. En los sectores externos, en realidad, tanto a Colombia le ha ido muy bien, y eso es importante. Sin embargo, como ustedes ven, hay un pequeño retroceso en este año. En Chile también las exportaciones le va bien, pero ha habido un pequeño, no hay el crecimiento esperado. En Perú también hay un crecimiento, pero como ustedes ven, la curva comienza también a disminuir. Y es lo que hemos observado y visto con las variables macroeconómicas. Miren, ¿qué pasa con las tasas de referencia? Aquí están Latinoamérica y como conversábamos, Brasil tiene 9.5, Chile tiene 4.75, Colombia 3.25, México 3.88, Perú 4.25. Y esa tasa de referencia la mantiene Perú hace mucho tiempo. ¿Ustedes consideran que estas tasas de referencia deberían subir o bajar si queremos crecer a esos 4, 6 o 5% en promedio? Y ese va a ser un poco el dilema de los presidentes del Banco Central de Reserva. En el caso peruano, si queremos crecer a 6%, a mi opinión, lo más probable es que esa tasa no tenga que subir, sino bajar. Porque si sube, va a frenar la economía. ¿Dónde se van a prestar los empresarios? A una tasa mayor. Si la tasa sube, va a ser mucho más costoso el dinero. Entonces, si baja la tasa, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio?
Si baja la tasa, va a reactivar la economía, va a generar, pero también va a generar una devaluación, ¿no es cierto? O una apreciación de la moneda. Si baja la tasa, lo que podría pasar es que se revalúe la moneda. Entonces va a haber un tema también que vamos a hablar qué pasa con el exportador. En las tasas de inflación, estas tres economías, Chile está en el rango meta, Colombia, entiendo que está dentro de su rango meta, y Perú está en el rango meta. El rango meta es de 1 a 3%, en Colombia es de 2 a 4%, en Chile también es cerca de 3%. Es decir, las tasas de inflación están controladas y hay una expectativa importante de demanda básicamente con respecto a su Producto Bruto Interno. A ello aunamos, miren las tasas de desempleo de los tres países. Una tasa de desempleo que ha bajado considerablemente, y eso lo vemos ustedes. Yo he venido acá a Cali y me quedo impresionado de la cantidad de carros, motos y bueno, el desarrollo que viene sucediéndose, ¿no? Igual sucede en Perú. Es un colapso básicamente las pistas, la infraestructura nos ha ganado. Básicamente el que menos tiene compra su carro, hay bastante consumo interno, igual sucede acá en Colombia, igual sucede en Chile. Pero el problema no es ahora, sino lo que se va a venir en los próximos meses. Acá. Este es un tema importante de las economías latinoamericanas, la deuda sobre el Producto Bruto Interno. Miren las fortalezas que tienen nuestros países. Chile, la deuda que tiene su economía con respecto a su PBI es solo de 10.10% casi. Colombia, básicamente es de 40.20%, en este caso de las tres la más alta, y Perú ha venido disminuyéndola y está en 18.30%, pero Colombia también ha venido disminuyendo su tasa de endeudamiento. La deuda que tiene básicamente es menor a lo que venía haciendo años pasados. Chile ha tenido un pequeño rebrote, pero también es muy baja con respecto a su PBI, 10%. Sin embargo, 10, 18, 40, y estas son las economías desarrolladas. Japón se ha endeudado 214% con respecto a su PBI. ¿Cómo puede Japón endeudarse tanto, no? Una economía de primer nivel, tiene la posibilidad de captar muchos fondos, se puede endeudar, cada dólar que entra entre ellas tienen que pagar 2, pero tiene esa posibilidad porque es una economía creíble, una industria diferente, una tecnología diferente, pero sin embargo, miren, Grecia, Italia, Portugal, y está Reino Unido, España, y por acá Estados Unidos, ¿no? 73%, en la crisis estaba en 100%, ha venido bajando su deuda. Están más endeudados que nosotros con respecto al Producto Bruto Interno. Sus economías son diferentes, pero la pregunta nuevamente es, esta región está muy bien, por variables macroeconómicas de tasa de inflación, tasa de desempleo y endeudamiento. Y por otro lado, acá vamos a observar el tipo de cambio. Esta venida de dólares a la región por la crisis que había, los movimientos de los capitales, generó básicamente una apreciación de todas nuestras monedas, pero que ha quebrado acá, justo en este año. La pregunta es hasta dónde, ¿no? Este tema de volver a los mercados americanos y volver a los mercados en donde pueda generarse una mayor expectativa de rendimiento que con países más riesgosos como nosotros supuestamente, ha generado que el peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano tengan esta tendencia, este quiebre, básicamente de devaluatorio, que es lo que hemos vivido este año. La moneda peruana se ha devaluado casi 10% en lo que va del año. Colombia y Chile van por ahí. Y estos son algunos pronósticos de algunos agentes contribuyentes como Barclays, Banco de Bogotá, BNP Paribas, Banco de América, Banco Bilbao Vizcaya, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura Bank. ¿Cuáles serían las proyecciones entre un máximo y un mínimo para el tipo de cambio colombiano hasta el 2017? Pero como ustedes observan acá, para este año básicamente están en un poquito menos de 2.000 pesos.
y un poco por encima de 1.800, ¿no? Pero para estos contribuyentes, la idea es que la economía, en cuanto básicamente su tipo de cambio en Colombia, va a tener una devaluación. Lo mismo sucede en el caso del peso chileno. Básicamente están considerando aquí una línea entre 452 y 596, que es el proyectado a favor que se está manejando, pero el histórico ha sido 409. Más bien acá sí como que se frena, ¿no?, la devaluación, está más estable. En Perú es más crítico, ¿no? En Perú sí nos ha golpeado bastante la costumbre de ya no ahorrar en dólares y en soles. Ahora básicamente las personas dicen, ¿qué ahorro, no? ¿En dólares o en soles? ¿Pongo mi dinero en el banco en soles o lo pongo en dólares? ¿O me pongo en euros? ¿En qué moneda? Por ahora, básicamente, las proyecciones que estaban hacia la baja, porque se consideraba que este año debería terminar en 2.50 el tipo de cambio, de repente ya estamos en 2.80, en algunos casos, y todavía se considera que va a estar entre 2.80 y 2.70 para los próximos años. Entonces hay una decisión ahí de qué hacer con nuestras monedas. El exportador está feliz. En realidad, en este caso, ¿por qué? Porque está generando un mayor ingreso por los dólares que tenía. En reservas nos va súper bien. Tanto Colombia, Chile y Perú han venido resurgiendo con respecto muy fuerte a Perú está con 64.000 millones de dólares, Colombia con 40.000 millones de dólares en reserva y Chile con 36.000. Pero con respecto al PBI, ambos han desarrollado una tendencia mayor, un crecimiento bastante importante con respecto al Producto Bruto Interno de cada uno de los países. ¿Y cuáles son los riesgos? Acá está básicamente Colombia con clasificadora BBB, en el caso de Standard & Poor's, igual que Perú. Acá Moody tiene Baa2, muy similar a Colombia, solamente que un punto de diferencia. Acá tenemos Fitch BBB, Colombia está un poco por debajo. Chile sí es un país que tiene muy buena calificación, por lo tanto el conseguir las tasas o los bonos en los mercados se le hace muy factible. Sin embargo, si vemos estas clasificaciones y observamos a los países desarrollados, nosotros estamos en muchos casos en mejores situaciones que España, Portugal, Italia y Grecia. Como ustedes observan, aquí básicamente las clasificaciones han ido bajando. España está con BBB menos, muy parecido básicamente a nosotros, pero un escalón más abajo. En ese sentido, tenemos acá a Italia también, que tienen básicamente la propuesta de bajarle la clasificación. Entonces, ¿quién consigue capitales más baratos en los mercados? ¿Nosotros o ellos? Básicamente que ayudarían al mantenimiento de la economía de acuerdo a estos pronósticos de Producto Bruto Interno. Estas son las tasas de nuestros países. Los bonos del Tesoro, básicamente este es el bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, que está en 2.63 el día de hoy. En el caso de Chile está en 3.50, en el caso de Perú 4.22 y Colombia 4.33. Y esta es una situación bastante interesante. Empresas peruanas han podido salir al mercado a conseguir bonos para refinanciar sus obligaciones a tasas muy similares a 4. Hay un caso muy característico de Ferreiros que ha conseguido 40.000 millones de dólares a 4%. Eso le ha significado y permitido reestructurar su pasivo a una tasa menor. Y básicamente eso ha generado que pueda tener unos costos menores y básicamente una inversión bastante interesante en el mediano y largo plazo. Pero lo mismo han hecho los países. Como ustedes han visto, la deuda entre el PBI ha disminuido, la deuda de cada país ha bajado. Lo que ha hecho Perú, por ejemplo, es constantemente refinanciar a una mayor plazo. Nosotros tenemos bonos colocados a 40 años, en el caso de nosotros, pero hemos refinanciado nuestra deuda a más largo plazo, pero una menor tasa. Las tasas que manejábamos anteriormente, hace 10 años, eran 12%. Bajamos a 8, bajamos a 7 y hoy en día conseguimos bonos a 4.25% en el mercado internacional. Lo mismo sucede en el caso de Colombia y de Chile, ¿no? Entonces eso permite la holgura básicamente de poder, ante cualquier crisis, tener esta posibilidad. Porque como ustedes han visto, tenemos la protección de las reservas internacionales netas y también unos buenos indicadores que mantenemos actualmente. En cuanto al spread, ahí lo veíamos en las tasas,
el riesgo país básicamente ha ido manteniéndose hacia abajo, realmente entre 400 y 200 puntos básicos. En realidad, entre Perú, Colombia y Chile no hay mucha diferencia. Chile es la que a veces se sitúa, pero hemos logrado a veces tener casi 100 puntos básicos diferentes básicamente a la tasa del bono del Tesoro americano. 1% de riesgo mayor, que se hace muy interesante para el inversionista, ¿no? Ve con buenos ojos los inversionistas a venir a Perú, a Colombia y Chile. El problema son muchas veces las normas, las reglas, las reglamentaciones que hay en cada país. En este sentido, ¿qué ha pasado con el MILA ante esta coyuntura interesante y la situación del movimiento de los capitales en el mundo? Acá tenemos la capitalización bursátil en el mercado MILA 2012-2013. Como ustedes ven, acá básicamente Chile tiene una alta capitalización, de ahí sigue Colombia y Perú es la más baja. Hay un índice que es generado básicamente para medir a quién le ha ido mejor, y en este caso le ha ido mucho mejor a Colombia, en este tema del MILA, de acuerdo a este índice de capitalización. Y miren, Colombia, Chile y Perú tienen básicamente, Chile tiene 191 millones de capitalización, Colombia 197, Perú tiene 63, es la menor de las tres. Entre los tres es un mercado interesante en renta variable y renta fija. Sin embargo, Brasil tiene 634 billones de dólares de capitalización bursátil del conjunto de todas sus compañías. Pero con la intención que tiene México de entrar, básicamente ya firmó un acuerdo en diciembre del año pasado, entre lo que tiene México y tienen los tres países, nosotros seríamos, en este caso, en monto de capitalización, la zona más fuerte en América Latina. Entonces sería un mercado muy interesante. Lo importante sería dónde debemos ubicarnos en este tipo de renta variable o renta fija. El mercado básicamente sería una expectativa muy importante para los inversionistas ver a empresas como México, Perú, Colombia, con estas tasas de crecimiento expectante, como para tener inversiones muy direccionadas. Los montos negociados, básicamente, acá observamos a Chile, que lleva en muchos casos los montos negociados mayores, pero Colombia también. En el caso peruano es poco, muy poco, pero Colombia ha tenido bastante importancia en este desarrollo del volumen de negociación. Y miren ustedes, en enero del 2012, el 20% de este monto básicamente de participación lo tenía Perú, 35 Colombia, 45 Chile, ahora Chile tiene 47 de participación a junio del 2013, 19% ha bajado Perú y ha bajado un punto Colombia, ¿no? Es decir, Chile está tomando bastante interés en este mercado y bastante fuerza también en lo que responde a MILA. No solo en ello, sino que en el volumen de negociación, Chile ha pasado de 57 a 62% del volumen negociado en el MILA, en conjunto de los tres países. Mientras que Perú básicamente ha pasado de 4 a 5 y Colombia ha pasado de 39 a 33. Entonces la pregunta es en qué debemos situarnos, en qué mercados, en qué activos con los riesgos que estamos observando. Y acá un poco el panorama. Acá están básicamente al día de hoy cómo ha ido el mercado colombiano. Este es el mercado chileno, perdón. Acá tienen las principales acciones que han subido en lo que va de este año y acá he hecho un pequeño análisis que son el sector servicio, tiene Foros que es consumo, y el sector financiero, es decir, aguas andinas, básicamente el sector de servicios, generadora eléctrica, consumo, son las empresas que mayor resultados han tenido este año. Acuérdense que el PBI en Chile está en un promedio de 4%. En el caso de Colombia es un poco más diversificado. Tenemos acciones del sector construcción, del sector energía, del sector servicio y del sector financiero, que han tenido estos resultados en lo que va del año. Es bastante fuerte, ¿no? Hay una empresa acá 34%, 28% Banco de Bogotá, empresa de energía 20.87%. Son los sectores que les ha dado bastante beneficio, en este caso, al mercado bursátil. En el caso del Perú, sí, básicamente son tres principales sectores, pero se van a dar cuenta que en los tres sectores es el consumo que se resalta. Acá en Perú tenemos empresas de construcción, la construcción sigue muy fuerte en el Perú. El hablar de una burbuja inmobiliaria en el Perú no es cierto, porque en realidad hay mucho por construir en todos los niveles o departamentos que tenemos.
el sector consumo como Alicor o Austral, que también, y el sector de energía, del Nor, Luz del Sur, son empresas del sector eléctrico, son monopolios que nos brindan este servicio, pero el sector consumo y el sector servicio son los sectores más importantes de estas tres economías. Y es ahí donde básicamente resulta el por qué se está proyectando el crecimiento del Producto Bruto Interno en Perú, Colombia y Chile a esas tasas. Porque las exportaciones han disminuido, proporcionalmente a lo que hacíamos el año pasado, lo que vendíamos el año pasado, hay un impacto. Pero es el consumo interno el que está levantando las economías de esta región. En este caso, en el MILA, la economía peruana se está impulsando por su consumo interno, su demanda interna. Lo mismo sucede con Colombia, lo mismo sucede con Chile. Por lo tanto, en este caso, yo le quería comentar, básicamente que hay un mejoramiento lento de la economía, básicamente desarrolladas, que está impactando aún positivamente en nosotros, pero que en el mediano o largo plazo va a haber una tendencia de si vamos o no a crecer estas tasas, que están planificadas o proyectadas por el Fondo Monetario Internacional o por los contribuyentes. Pero creo que hay que estar preparados. Básicamente las inversiones van a ir a un lugar cada vez más seguro. La alternativa en estos últimos 3 o 4 años ha sido Colombia, Perú, Chile, Brasil. Pero en la medida que se recupere en Europa, todavía tienen 2 o 3 años, pero al cabo de estos 2 o 3 años, los fondos nuevamente van a reordenarse. Las políticas monetarias estables en Colombia, Chile y Perú han permitido básicamente, y espero que se permitan, con la continuidad de estas tratativas básicamente de crecimientos a estas tasas entre 3 y 6%. Comparativamente a los mercados mundiales, creo que la demanda interna es el que está levantando las economías y el desarrollo básicamente de estas políticas monetarias, fiscales y tributarias que cada uno de estos países. El MILA, si bien ha partido de un punto bursátil, creo que poco a poco van a darse cuenta que va a ir desarrollándose, no solamente en este ámbito bursátil, sino en ámbitos legales, tributarios, fiscales, monetarios. Esperemos que sea así, pero cada vez se siente más la presencia de los presidentes del Banco Central de Reservas en conversar sobre cómo manejar este país, esta zona latinoamericana. La relación con los países implica definitivamente riesgos, sí. Tenemos que estar muy al tanto de lo que pasa cada día con las decisiones que toma Bernanke, con las decisiones que toma el Fondo Monetario, con la Comunidad Europea, pero por lo menos, como insisto, hay 2 o 3 años que todavía hay lento crecimiento en estas economías que nosotros por ahora nos vamos a beneficiar, pero no va a durar mucho. ¿Qué hacer para mantener esas tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo? Una alternativa básicamente a las acciones cuando hay estas situaciones de baja son básicamente los mercados de renta fija. Y eso quería comentarles un poco. En Perú, una persona individual no puede comprar un bono. Yo no puedo ir y comprar un bono, no tengo esa posibilidad. Porque a la medida que salgan empresas peruanas en el mercado, los fondos de inversión y las AFP los capturan. Y no dan cabida a que un individuo pueda tener una tasa, como hemos visto, entre 4 o 5%, que es interesante para un peruano o para un inversionista. En Colombia sí ustedes pueden. En Chile es muy fácil. Yo creo que hay una alternativa bastante interesante en el desarrollo a estas tasas que están consiguiendo las empresas y que necesitan capital y que lo van a necesitar para reinvertir y básicamente mantener el crecimiento de sus economías, es la emisión de bonos en los mercados o documentos de corto plazo que nos permitiría a nosotros como inversionistas una tentativa de una alternativa de un retorno interesante a plazo fijo mientras los mercados se acomoden, salvo los sectores de consumo y servicios que le va muy bien. Los fundamentos de la empresa del MILA muestran solidez debido al dinamismo de la demanda interna, que es un poco lo que les comentaba. Yo creo que el mercado integrado latinoamericano va a ser muy importante en su desarrollo, no solamente en los mercados de asociación de los mercados bursátiles. Como ustedes ven, el riesgo es muy fuerte ahora en los mercados. Si uno no analiza el riesgo, básicamente toma decisiones inadecuadas. Y yo creo que hay que estar preparado para estos 2 años que se vienen. Estados Unidos está atento a tomar una decisión muy importante que la está básicamente aletargando, básicamente demorando, si es que aplica o no la restricción de la compra de los bonos que ellos tienen, básicamente de la emisión que hicieron inicialmente. Si eso se da, nosotros inmediatamente, y ya lo vemos en el tipo de cambio, vamos a estar impactados. ¿Nos convendrá o no? ¿Qué hacer? Yo creo que hay que refugiarse y buscar alternativas como los bonos o alternativas de corto plazo o renta fija que nos aseguren una tasa de retorno para 10 o 15 o 20 años. Perú ha emitido bonos por 40 años, lo emite por 30 años. Colombia lo emite hasta 30 años. Yo creo que acá, y un poco la idea que hablábamos con el profesor Víctor Peña, es un concepto sumamente importante en estas naciones.
Perú, Colombia y Chile. Es el desarrollo de la cultura bursátil y que todos nosotros podamos decidir adecuadamente bajo los términos de ética, responsabilidad y conocimientos de cómo deberían crearse los productos de inversión alternativos en nuestros mercados bursátiles, derivados, forward, swap, renta fija, renta variable. Si no hay ese conocimiento, no va a haber un desarrollo que necesitamos en nuestras economías. Yo creo que estas sinergias van a ser positivas, pero necesitamos que cada vez muchas más personas que están en las aulas universitarias tengan la posibilidad y el conocimiento del desarrollo de lo que significa los mercados de capitales. Y es un poco la idea de transmitir lo que nosotros estamos haciendo en Perú. En Perú hay mucha exigencia porque cada persona, cada individuo que entra a los mercados de fondos de inversión, maneje AFPs, banca, seguro, tiene la obligatoriedad por ley de sacar un certificado de analista financiero que le llaman el CFA. Si no, no está en el mercado. Si no, simplemente no va a estar en ese mercado. Y hay una exigencia, como le comentaba Víctor, es que ahora la Superintendencia de Mercado de Valores ha exigido que todas las sociedades agente bolsa, todas las personas que laboran en las sociedades agente bolsa, deban tener unos conocimientos básicos de los mercados de capitales. Y se les ha pedido que se empiece en septiembre de este año una evaluación cada 2 años. Esperemos que aprueben todos. Pero como ustedes comprenderán, y eso es muy similar en Perú y Colombia y Chile, muchas personas de hace 30 años entraron al mercado de manera empírica. No tienen las bases que ustedes están generándose, no tienen los conocimientos que ustedes están obteniendo. Y obviamente va a haber un impacto. Pero creo que en el mediano y largo plazo va a ser muy sano. Porque imagínense que todos ustedes manejen los mercados de capitales en Colombia, con los conocimientos que deben tener. Va a ser otro el mercado colombiano. Va a ser otro los capitales bursátiles, los volúmenes y las alternativas y el conocimiento que brinden ustedes como alternativa de desarrollo de estos mercados financieros. Lo mismo estamos pidiendo en Perú y se está dando las pautas. Felizmente hay una decisión muy fuerte y muy drástica de exigencia a todas las sociedades agentes de bolsa y a todas las personas que están en los mercados financieros. El CFA y sus exámenes cada 2 años. Entonces, un poco yo creo que esa sinergia la vamos a aplicar aquí con Víctor Peña. Nosotros ya la idea hace 2 años venimos básicamente desarrollando esta cultura bursátil. He tenido la oportunidad, como le decía Víctor, también de conocer a otros docentes en Sao Paulo que hemos estado en un curso de finanzas allá. Pero es un interés que viene desde Chile, viene de Brasil, viene de Colombia, viene de México, viene en Costa Rica, viene en Panamá. Hay una necesidad de que en América Latina los mercados de capitales se desarrollen. Y espero que esta charla les haya ayudado y y con mucho gusto todas aquellas consultas o preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos esta oportunidad para poder discutir esos temas. Sé que algunos tienen de pronto alguna inclinación hacia temas no tan financieros, sin embargo, pues es una cultura general que la mayoría debería manejar, sobre todo en este mercado que está en completo desarrollo. Y quisiera ver como la sesión, si las tienen para algunas preguntas, José Ali. Si alguien por favor levante la mano si quisiera hacer alguna pregunta respecto a el contenido pues de esta sesión que hemos tenido. Pero no todos al tiempo. Sí, Alejandro. Y viene creciendo igualmente a unas tasas, ¿está bien? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. No cantar con micrófono. No hay problema. Entonces, y viene creciendo unas tasas muy buenas. Y obviamente, digamos que estamos muy pequeños para ponernos a negociar ahora en términos de la pobreza con Milan. Pero, ¿cuáles son precisiones? Miren, sí, he tenido la oportunidad de estar, como digo, hace 1 semana y media en Sao Paulo, en las oficinas de Bloomberg allá, en un curso de especialización, y los brasileños están preocupados por el Milan. Para ellos no es posible
básicamente lo que he podido conversar con algunos en el mercado brasileño, que estén tan estáticos ante lo que viene haciendo Perú, Colombia y Chile, y que México se está acercando al MILA. Ellos están muy preocupados porque las tasas de crecimiento de Brasil son muy bajas, muy por debajo de las nuestras. Y ellos han tomado una decisión muy fuerte, hace un año atrás, inyectar al mercado, básicamente, para que haya una devaluación de su real. Porque sus exportaciones se venían a pique, justamente por lo que hemos visto del panorama. Porque ellos dependen mucho de sus exportaciones a Europa, Estados Unidos. Y Asia, que básicamente también redujo. Entonces, lo que tuvieron que hacer básicamente es inyectar, básicamente, para que el tipo de cambio, participar en el mercado, para que el tipo de cambio o el real se devalúe. Y su meta es que esté en 2 reales, no más, ahorita está en 2.20. Pero no puede bajar de 2. Para ellos es imposible porque eso inmediatamente perjudicaría. Pero para ellos, y un poco lo que he conversado en una exposición que fue un expositor brasileño a Perú, me llevó un recorte periodístico y en su primera plana decía: Perú un caso de éxito, porque no podían creer que Perú creciera 6%. Pero Perú no es solamente Perú, porque estamos creciendo 6, Colombia 4, 4.5, Colombia, Chile también. Y ellos están tratando de llegar a 2%, 2,5%. Entonces, ellos, si bien para ellos su mercado es Brasil, no nos ven, están comenzando a tener preocupación. Y le comento una cosa muy anecdótica en Perú. Allá hubo una feria de agricultores. Nosotros estamos haciendo carreteras transoceánicas que llegan a Brasil. Ya hemos terminado varias carreteras que están conectándose con la frontera brasileña. Y en esa feria, como nunca, básicamente los productores de limón, de lúcuma, de papaya, de verduras y todo, los mayores compradores han sido los brasileños. Han llegado y a la persona que estaba vendiendo su limón, su naranja: ¿cuánto tienes? 3 hectáreas. ¿Cuánto me puedes vender? Bueno, lo que tengo. ¿Puedes producir más? Sí. Te compro por 5 años tu producción y te doy capital para que compres las demás tierras. Así están los brasileños. Fueron más del 60% de las negociaciones que se dieron en esa feria fueron brasileños. ¿Por qué? Porque su consumo interno no se abastece. No abastecen básicamente, y mediante el eje que básicamente se ha generado por la carretera transoceánica está ayudando. Pero ellos están viendo con buenos ojos toda esta zona, ¿no?, que estamos observando acá. Entonces Chile también está preocupado. Pero yo creo que hay mucha, y eso lo digo con conversaciones que tengo en Perú y en Brasil, que he estado conversando, hay mucha similitud en peruanos y colombianos, bastante, en el tema de las economías. Ustedes lo acaban de ver. Entonces yo creo que acá Brasil está interesado en desarrollar su economía, pero nos está mirando muy de cerca qué está pasando con el MILA. Para ellos no es Perú, Colombia, es el MILA, así lo identifican. MILA está creciendo, MILA se está agrupando, MILA está tomando decisiones conjuntas, y su tema es, si no solamente el mercado bursátil, sino decisiones políticas, monetarias, fiscales, pues será muy lejano. Pero hay un punto de partida que ellos están observando y que básicamente están tratando ante las situaciones de riesgo de mantener su economía. Y el mercado donde están mirando es MILA. Bueno, buenas noches, profesor. Un placer tenerlo por acá. En el proceso de integración de los mercados latinoamericanos hay un tema que en Colombia en los últimos años ha sido bien complejo, y es el tema de la regulación y el tema de la certificación de los operadores del mercado. Sabemos que Perú tiene uno de los mercados con unos niveles de certificación bastante interesantes, y aquí en Colombia hemos vivido en el último año el tema del caso Interbolsa, que de pronto usted lo ha escuchado. ¿Cuál ha sido el aporte más importante y cuáles han sido las enseñanzas más importantes que se han vivido en Perú para que tengan unas certificaciones internacionales tan interesantes? Las crisis. Lo que ustedes están viviendo con las sociedades agentes de bolsa aquí en Colombia lo hemos pasado en el año 98. Y qué pena que no hayan tenido nuestra historia. Porque lo mismo que han hecho esas sociedades agentes de bolsa, allá en el año 98 habían 50 sociedades agentes de bolsa. Y como les comentaba, lamentablemente, y lo he visto de cerca, la gente
no mide el riesgo, no mide básicamente la ética, no mide la responsabilidad, hicieron lo mismo. Tomaron acciones sin autorización, porque el mercado en un momento estaba creciendo mucho, tomaron acciones sin autorización del inversionista, lo pusieron al mercado, tomaron dólares y volvieron a comprar acciones, porque decían, esto es infinito. Y de repente vino la crisis asiática, rusa, brasileña y todas las crisis. Y todo se vino abajo. Y cuando el inversionista fue y tocó, dame mis acciones, no hay, pero si yo no he firmado, no hay. Todos esos señores están en la cárcel. De las 50 sociedades agentes de bolsas, quedaron 14. ¿Y cómo le devolvemos la plata? Entonces, felizmente había un fondo de $500.000 que había exigido la Bolsa de Valores de Lima para cubrir, pero en algunos casos, algunas sociedades de agentes ni cubrían con eso. Entonces, hemos aprendido a golpes, si me pregunta, y golpes muy fuertes. Igual que Colombia con el tema, pero los ha pasado esta vez. Esas decisiones, esas crisis que hemos vivido, han ayudado a ser muy cautos, muy regulados. Y este caso ha ayudado que en la medida del tiempo, ahora, como les comentaba, hay dos medidas muy importantes. Evaluar a todas las personas que se encuentran en los mercados bursátiles de la siguiente manera. Pero como todo el mundo le saca la vuelta a la ley, eso se hizo hace 3 años. Entonces, las sociedades agentes de bolsas contrataban a una institución o a un profesor, le enseñaban y les tomaban el examen. Entonces todos pasaban. Este año, de hecho no, solamente instituciones de prestigio que puedan tomarles el examen y ese examen inmediatamente se lo derivan a la Superintendencia de Mercado de Valores. Aprueben o no aprueben. La asociación de todas las sociedades agentes de bolsa del Perú ha tomado la decisión de que ese examen, ese curso para ese examen, sea en la Universidad de Lima. Y eso se va a hacer en septiembre de este año. Entonces, pero ese curso va a ser cada 2 años. Entonces, el presidente de la Asociación de Agentes de Bolsa está exigiendo que eso no sea cada 2 años, sino cada 3 meses. Quiere que se intensifique el aprendizaje de todas las personas que estén en los mercados de capitales, como dé lugar. Quiere tener gente eficiente, preparada y con los valores éticos que corresponden para el desarrollo del mercado peruano. Eso es genial. Yo creo que acá debería ser algo similar. En todo caso, esa es la tendencia. Pero aparte, como les comentaba, hace unos años atrás se estableció que por las crisis, nosotros tenemos, por el tema de Basilea I, Basilea II, Basilea III, que los países europeos ni lo han cumplido, ni Estados Unidos, en Perú, con tantas crisis hemos tenido que tomarlas y hemos ido por encima de esos límites. Basilea pide entre 10 y 11% del patrimonio de cada banco. En Perú tenemos 13% de patrimonio para cualquier problema. Y lo mantenemos ahí. Entonces, eso ha permitido que los bancos, ante cualquier eventualidad, la tasa de morosidad es muy baja, tiene respaldo bastante alto y, por lo tanto, ha habido un desarrollo bastante significante. Sin embargo, todos los individuos que ahora van al mercado financiero, o mercado de seguros, o mercado de capitales, o fondo de inversión, lo que fuera, acá hay una empresa que ustedes conocen ahora que se llama Credicor, que es la principal en Perú, exigen que esas personas tengan nivel mínimo 1 del CFA, que es una certificación a nivel mundial, en el cual uno puede estar en Europa, en Asia, en Australia, pero tú tienes el nivel 1 del CFA, tienes los mismos conceptos y hablas de tú a tú, o igual, de los términos que yo necesito, porque tú vas a... Pero la idea es que sea 1, pero llegar básicamente al nivel 3. No sé si acá ustedes están al tanto del CFA, hemos estado con Víctor, pero allá en Perú, los muchachos que salen de las universidades y entran a los mercados, inmediatamente están dando su examen en diciembre, en junio, son 2 exámenes al año del CFA, porque quieren entrar a estos mercados y se les exige también. Las empresas le pagan los cursos o ellos, pero al final es una exigencia. Entonces, por un lado, la regulación que ha habido por la Superintendencia de Banca y Seguros, de que los individuos, todos que participen, tengan su certificación CFA. Por segundo, que las sociedades agentes a partir de este año tengan el examen exigente de acuerdo a los conceptos de mercado de capitales, valores, etcétera, va a ayudar, creo, a un fuerte desarrollo en el mercado peruano. Y eso lo vamos a ver, no ahora, pero en 3, 5, 10 años, yo creo que va a ser muy importante. Lo que estamos pidiendo y lo que hay muchas conversaciones con la Asociación de Sociedades de Agentes de Bolsa, de los mercados bursátiles, las sociedades de mercado de valores, las sociedades de banca y seguros, es desarrollar el mercado peruano.
que las empresas tengan la posibilidad de colocar básicamente sus bonos y puedan captar fondos y que haya este crecimiento importante de operaciones de renta fija o renta variable. Y eso estamos apuntando, ¿no? Allá en Perú hay empresas junior, no sé si acá hay. Las empresas junior son empresas que ni siquiera todavía producen, son proyectos mineros. Son proyectos de 200 empresas canadienses que están instaladas en Perú y que cotizan en bolsa, cerca de ellas son casi 25. Y captan fondos mediante esa modalidad, tanto en Perú como en Canadá y en Nueva York. Pero son proyectos mineros, no hay, están básicamente explorando el oro, el cobre, la plata y zinc. Ahora lo que se pretende es que haya empresas junior, pero el sector industrial, el sector textil, el sector consumo, el sector servicio, ¿no? Un poco esa es la idea. Pero eso se necesita de un desarrollo de cultura bursátil bastante fuerte, ¿no? Profesor, desde su experiencia y trayectoria, ¿cómo debería prepararse un joven que quiere entrar a este mundo actual de los mercados de valores, mercados bursátiles mundiales, sobre todo atendiendo el tema del MILA y los mercados desarrollados? ¿Qué ruta debería seguir para estar muy bien formado para esos mercados? Quiero comentarles un pequeño, en realidad, vamos a ver si, no sé si está el Bloomberg acá activo. A ver. Ahí está activo. Quiero comentarle unas anécdotas que hemos desarrollado. Hace 15 años en la Universidad de Lima se tomó algunas decisiones con respecto a los mercados bursátiles. Todos ustedes en promedio, ¿cuántos años tienen? Más o menos 20, 21. Ok. Más o menos. Miren, allá en la Universidad de Lima nosotros desde el tercer ciclo brindamos un curso que se llama Análisis Bursátil. Todos aquellos en la universidad, así como ustedes acá en la Javeriana, los que tengan interés van a este curso que se dicta en nuestro laboratorio de mercado de capitales. Y aquellos que quieran, desde el tercer ciclo hasta el 10º, tienen la posibilidad de llevar este curso durante 3 meses. Pero no es un curso de carrera, ni tiene créditos, sino es un curso extracurricular. De tal manera que el alumno tenga la posibilidad de que, si le gusta, se va interiorizando en estos conceptos, en estos mecanismos, en estas simulaciones, en estos juegos de bolsa. Entonces, ¿qué pasa? El alumno comienza a interiorizarse, pero hay una característica. En la Universidad de Lima, hace 12 años, se invitó que el desarrollo de la cultura bursátil debería hacerse desde las bases de colegios. Entonces los alumnos de colegios participan en unos juegos de bolsas que desarrollamos nosotros, los de quinto y media. Y les decimos, si a ustedes les gustaría estas carreras que tengan que ver con finanzas o mercado de capitales, van a entrar a un juego de bolsa donde participan 600 muchachos. 28 colegios de 15 cada uno. Pero ¿quiénes los asesoran? Este curso de análisis bursátil prepara a 120 muchachos de la universidad y les enseña todas estas mecánicas que estamos hablando en el laboratorio, y ellos son sus asesores de este grupo de 15, vienen a ser sus profesores de estos 15 muchachos. Entonces ingresan así a la universidad, muchos de juegos de bolsa de colegio, ingresan a la universidad, y en la universidad hay unos juegos de bolsa que son para estudios generales. Cuando entran a la universidad, también tienen la posibilidad de tercer ciclo estar ya no como invitado a un colegio, sino básicamente como parte del equipo organizador del tercer ciclo, y conmigo pasan el tercer ciclo, cuarto, están hasta el último año. Y tienen la posibilidad de participar en los concursos. Nosotros participamos en muchos concursos a nivel nacional e internacional allá. Y también de practicar. El laboratorio contrata a 4 personas de la facultad de la Escuela de Negocio para las prácticas preprofesionales en nuestra escuela. Salen del mercado laboral y ya están básicamente con los conocimientos de Bloomberg, de Reuters Icon, de economática, de Risk Simulator y toda la teoría que le han aprendido, ya lo aterrizaron y ya la saben manejar. Entonces el impacto laboral ha sido muy fuerte en el mercado para ellos. Y ustedes que tienen 20 años, ustedes acá observan ahí Banco de Crédito del Perú, ahí dice Fernando Pereda. Así como él, hay varios. Ese muchacho tiene 25 años.
pero ya es subgerente del área de mercado de capitales de ese banco. Y así como él, tenemos 5. Y yo creo que eso mismo va a pasar acá. Ustedes a los 25 años, si les gustan esos temas, deberían estar. Esta es una plataforma de Bloomberg, son analistas, así como ustedes ven, son analistas que el australiano, el canadiense, el americano está viendo estas decisiones. Él recomienda a tales niveles, hace su análisis fundamental, pero tiene todos los conceptos, claro. Pero lo han contratado desde hace 2 años y es su gerente. Es muy fuerte, la verdad los muchachos o los jóvenes están entrando a un ritmo muy fuerte allá para los mercados de capitales, porque tienen una secuencia, una vida en la cual se les está brindando estas posibilidades y al que le gusta lo tiene ahí. Y sería interesante que ustedes también lo hagan. Muchachos que ya básicamente tienen un entorno, y les pongo Fernando Pereda, porque Fernando Pereda ha sido mi alumno, ha sido mi practicante, ha sido el equipo, y ahora lo he contratado como docente en la Universidad de León para enseñar mercado de valores. Pero aparte, viene mucho a Colombia, porque como banco de crédito ahora tiene su brazo, que es Credicor, vino y está acá, ustedes saben que ha comprado una sociedad, ¿no? Acá. Entonces está coordinando constantemente con las personas de la Sociedad Gente de Bolsa que tiene ahora afinidad Credicor. Y está viniendo acá, trayendo los movimientos y hablando y exponiendo y estando igual. Eso para nosotros sería lo ideal, porque esta persona en 10 años va a desarrollar los mercados. Y no vamos a depender de europeos ni americanos, sino de que lo desarrollen de acuerdo a nuestra realidad, con los mejores fundamentos. Y ese es un poco el mensaje que quisiera darles. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Y es un poco lo que queremos con Víctor. Ustedes tengan todo el camino para el desarrollo en estos mercados financieros. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Algún concepto? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quisieran adicional, con mucho gusto. Bueno, si no tienen más preguntas, profesor, muchas gracias. Disfrutamos muchísimo de su explicación y les queremos contar que el jueves a las 6:30 el profesor también se va a reunir con los profesores del departamento para hablar del tema que les hablo ahora, de la certificación de CFA. Entonces, pues yo creo que podría ser un espacio interesante si alguno de ustedes tiene algún interés particular en saber más de esa certificación. El profesor el jueves a las 6:30, 7 de la noche nos va a platicar sobre el tema también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.